Hola amigas y amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, estoy muy contenta nuevamente de estar otra vez aquí en otro día más, en otro sábado más en su programa de sábados de lectura. Bueno, pónganse cómodos, pónganse listos, ya pónganse, agarren su mejor lugar para verme, para escucharme, porque vamos a darle lectura al capítulo número 5. Déjenme les cuento que es un capítulo intenso, fuerte, como todos, les vengo diciendo desde la semana pasada que ya los capítulos cada vez se están poniendo más intensos, más fuertes, con muchísimo drama. Y pues bueno, vamos a leer el día de hoy, el capítulo 5. Muchísimas gracias por estar aquí, por verme, por comentar, He agarrado muy buenos comentarios. Déjenme les digo, les cuento. Muchísimas gracias a todas y a todos los que se han tomado la molestia para el tiempo también, para darme comentarios por Messenger. Muchísimas gracias. Saludos para mis amigos de Ciudad de México, que sé que también me ven y que me han contado. Tengo un amigo por allá que me ha contado que ve el programa con su hija y me da mucha alegría que a su hija le encanta las lecturas que doy. Y pues bueno, muchísimas gracias. Eso es con lo que yo me quedo, de verdad, más que si gano o si no, o si tengo muchos seguidores, o si no, o si me pagan o si no gano. Yo me quedo con esos bonitos mensajes, con esas bonitas palabras, con esos cosas tan bonitas que me dicen y que lo ven en familia y que un padre con su hija lo vea. Muchísimas gracias. La verdad es que me llena de alegría, me nutre más mi deseos de seguir haciendo las cosas que yo saben que las hago con tanto cariño, con tanto amor, para que ustedes las disfrutemos todos juntos, ¿no? Porque yo también al leerlo, también créanme que disfruto de hacerlo con mucha emoción. Bueno, vámonos rápido porque este capítulo está un poquito largo y como les digo, está un poquito intenso. Entonces sí, vámonos rapidito. Voy a leer esta partecita que dice así. Todos los derechos reservados, ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento y recuperación sin permiso escrito del propietario del copyright, en este caso mío. Esta es una obra de ficción. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Todos los personajes, nombres, hechos, organizaciones y diálogos en esta novela son o bien producto de la imaginación del autor o han sido utilizados en esta obra de manera ficticia. Ok, pues dicho eso, empezamos. Aquí tengo mi té. Me disculparán si se me reseca mi garganta, ya saben. Aquí tendré que tomarlo. Dice así, capítulo 5, empezamos. Una cruel y dolorosa verdad hecha realidad. Así pues, con el paso de los días fue dada de alta, regresando nuevamente a casa, y poco a poco todo parecía volver a la normalidad. Sus padres estaban más al pendiente de ella, pidiendo permiso en sus trabajos, y las más contentas eran sus amigas, quienes en cuanto supieron que ya estaba de regreso en casa, no tardaron en visitarla, diciéndole: «Hola, Kenia, bienvenida a casa. Te extrañamos mucho». Pero ella no les contestaba nada. En eso Débora le preguntó: «¿Estás molesta con nosotras por lo que te hicimos, verdad? Pero fue por tu bien». Pero ella seguía sin contestarles. En eso Inés le dijo: «No querrás que te pidamos perdón, ¿verdad?». «No, Inés», dijo Débora y siguió diciendo: «De seguro que se siente mal por las palabras que le dijo su mamá en el hospital. Eso de que, ¿tú crees que es justo hacernos sufrir de esta manera?». O esa otra: «¿Por qué tanto odio hacia nosotros o hacia ti misma?». O peor tantito: «Justo en vísperas de Navidad». Hipócrita, eso es lo que es tu mamá, Kenia, una hipócrita, una verdadera hipócrita. A ver, dime,
¿Cuántas veces ellos para Navidad te dejaron solita, solo con la compañía de los sirvientes? ¿Qué acaso ya se te olvidaron todas las Navidades que pasaste sin ellos? Ahí sí, ellos no se daban cuenta de todo lo que sufriste por su ausencia. Entonces dime, ¿quién ha hecho sufrir más a quién? ¿Tú a ellos o ellos a ti? Pero bueno, Rosaura, haciéndose también presente, salió en su defensa diciéndole a Débora: tú no tienes ningún derecho de hablarle así a Kenia, que bastante daño ya le han hecho tú e Inés. Y si sus padres no estuvieron en varias Navidades con ella, es porque estuvieron trabajando duro para poder darle una vida de comodidades a la que ella está acostumbrada, y no porque no hayan querido estar o porque no la quieran como tú dices. Pero Débora, sintiéndose en desventaja ante las palabras que Rosaura le dijera, le contestó molesta: tú cállate, mojigata de quinta, que a ti nadie te pidió tu opinión. Mejor ahórrate tus palabras. Un día de estos te voy a quitar de en medio para siempre. Ya me tienes harta con tus dotes de santurrona. Pues lo siento mucho por ti y por Inés, porque ahora voy a estar aquí todas las veces que quiera para defender a Kenia de ustedes dos, bola de víboras ponzoñosas. Y ni creas, Débora, que me volverás a tomar por sorpresa y golpearme la cabeza otra vez. Así continuaron discutiendo por un buen rato, pero Kenia, incapaz de decir algo, solo se limitaba a escucharlas. Finalmente, cansadas de tanta discusión, se marcharon así como llegaron, dejando que Kenia respirara en paz. Las semanas se fueron pasando tristes y sombrías para ella, quien después del espantoso y cruel episodio que viviera parecía que la había marcado de por vida. Pues si antes era callada y retraída, ahora parecía como una sombra sin vida caminando por la casa. Ya ni siquiera conversaba con la nana, quien por su parte se había quedado callada sin decirles nada a sus patrones del día en que Kenia se provocara el aborto y le dijera que habían sido ellas, pues ella prefería pensar que lo que le dijo ese día había sido parte de su delirio por tan espantoso acontecimiento que estaba viviendo. Por otro lado, los padres de Kenia habían solucionado todo con el Ministerio Público, aclarando de que había sido un accidente del cual ella no era culpable. Así pues, aclaradas las cosas, entre comillas, decidieron continuar con sus vidas y darle vuelta a la hoja, literalmente hablando, pues ni estaba nada del todo claro en sus vidas y mucho menos solucionado, sino que por el contrario, apenas era el principio de un largo camino por recorrer. Una tarde, mientras Kenia observaba desde su balcón el hermoso atardecer, un curioso, tierno y hambriento pajarillo de pecho amarillo se fue a postrar junto a ella. A Kenia se le iluminó la cara de alegría de verlo revolotear y cantar, y ofreciéndole semillas lo pudo atrapar. Y así, teniéndolo entre sus manos, lo mantuvo por largo rato observándolo, alimentándolo y acariciándole la cabecita. Pero de repente le pareció escuchar una voz que le decía: ¡mátalo! ¡Mátalo como mataste a tu hijo! Asustada y sorprendida lo empezó a apretar con más fuerza, ¿acaso como queriéndolo proteger? ¿O tal vez como queriéndolo matar? Fueron solo segundos en los que su mente le parecía jugar una mala pasada. Pero después, recuperada de la impresión que le causara escuchar esa voz, que no era otra más que la mismísima voz de Débora, lo dejó de apretar, costándole mucho esfuerzo el dejar de hacerlo. Entonces, el inocente pajarito, en cuanto se sintió nuevamente seguro, empezó a cantar. Ella, abriendo sus manos, lo dejó volar al mismo tiempo que se decía a sí misma: nunca más volverá a pasar, nunca más lo volveré a hacer si es de mi misma sangre. Para después meterse rápidamente a su recámara, cerrando de golpe la puerta. Obviamente, con esas palabras hacía alusión al aborto que ella misma se había provocado, y al dejar libre al pajarito sin haberlo dañado, era como una victoria sobre Débora, de demostrarle y demostrarse a sí misma de que ella también podía tomar sus propias decisiones y de que no estaba dispuesta a seguir dejándose manipular por ellas.
pero probablemente eso era algo muy pronto para decir, pues ellas todavía no habían dicho sus últimas palabras, pero mientras ella se concentraba en ese gran dilema, sus padres por su parte mantenían una acalorada discusión con respecto a ella, siendo su padre quien muy preocupado le preguntara a su esposa, ¿qué piensas de lo que el doctor nos dijo de Kenia? Pero Nora, haciéndose la que no entendía a qué se estaba refiriendo, le preguntó, ¿referente a qué? Pues a que pueda caber la posibilidad de que nuestra hija tenga algunos problemas mentales. Pero Nora, incapaz de escuchar esa palabra nuevamente, no lo dejó terminar de hablar, diciéndole, ni siquiera lo menciones, por favor, pues eso no puede ser verdad. Además, ya ella nos explicó que lo que hizo fue en un momento de miedo, de pavor a cómo íbamos a reaccionar. Y pues su temor fue mayor que la cegó por completo, llevándola a actuar de esa manera que para nada tiene que ver con lo que ese doctorcito piensa. Pero Nora, nuestra hija no es como las otras chicas de su edad. Por favor, Roberto, claro que sí lo es. Ya ves, nada más le dimos un poco de libertad y se dejó creer de sus amigas saliendo embarazada. ¿Qué acaso eso para ti no es ser como todas las demás? No, Nora. Me refiero a sus constantes cambios de actitud, siempre retraída, callada, sumida en su propio mundo y sin contar con lo que se hizo. Ella es así, Roberto. Acuérdate que desde niña nunca le gustó salir, ir a fiestas y divertirse como todas las demás niñas de su edad en los parques. Ella siempre fue y sigue siendo feliz en su recámara o en su balcón. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a dejar encerrada en su recámara por el resto de su vida? Claro que no, Roberto. En unos cuantos días más regresará nuevamente al colegio. Voy a hablar con la madre Rosemary y estoy casi segura de que la recibirá de nuevo. Creo que eso será lo mejor para todos, especialmente para ella. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Nora fue directamente al grano diciéndole a Kenia, hija, quiero que sepas que ya hablé con la madre Rosemary y está de acuerdo en que regreses al colegio nuevamente. No importa que ya hayan pasado varias semanas de la fecha en la que debiste de haberte presentado antes. Así que vete preparando para regresar. Partiremos este fin de semana. Kenia, al escucharla terminar la frase, sintió, a ver, pero ella, a duras penas y sin levantar la cabeza, contestó, sí, mamá, será como tú digas. Llegando el fin de semana, los tres se prepararon para partir nuevamente rumbo al colegio. En esta ocasión, Kenny apenas si se despidió de la nana, Teresa, diciéndole, adiós, nana, a lo que ella muy triste le contestó, adiós, mi niña, cuídese mucho, Dios me la bendiga. En eso, Nora aprovechó para hacerle algunas recomendaciones a la nana, para posteriormente también despedirse de ella secamente y alejarse. Y así como la primera vez, Nachito nuevamente los llevó rumbo al aeropuerto. Las horas fueron transcurriendo rápidamente, llegando al colegio mucho antes de lo previsto. La madre Rosemary, en cuanto tuvo nuevamente a Kenia frente a ella, no dudó en darle la bienvenida, diciéndole, bienvenida de regreso, Kenia. Por favor, toma tus cosas y ve a descansar a tu cuarto. Las monjas te acompañarán. Kenia, sin levantar la cabeza y haciendo una reverencia de respeto hacia ella, le dijo, gracias, madre Rosemary. Después se despidió fríamente de sus padres y se encaminó hacia la salida de la oficina, acompañada por dos monjas. Mientras tanto, sus padres se quedaron conversando con la rectora, ellos incapaces de decirles cuáles fueron los verdaderos motivos que mantuvieron a su hija fuera del colegio por más del tiempo acordado de las vacaciones. Se limitaron a decirle que su hija había enfermado de una fuerte neumonía, manteniéndola en cama por un largo periodo. En eso, mientras Kenia caminaba por los pasillos rumbo a su cuarto, divisó a Pili, pero haciéndose como que no la vio, continuó su camino sin ni siquiera saludarla.
Ya en su recámara, se recostó en la cama, fijando su mirada en el techo del cuarto. Así estuvo como por media hora, para después levantarse y cambiarse de ropa, poniéndose el uniforme escolar. Al terminar de hacerlo, se dirigió con paso lento hacia la ventana de su cuarto, jalando suavemente la cortina como si estuviera temerosa de hacerlo. Pero en cuanto miró hacia afuera y vio a las traviesas ardillas brincando de rama en rama como siempre lo hacían, la hicieron sentir en confianza de abrir por completo la cortina, y dibujando una alegre sonrisa en su cara, se quedó por un buen rato observándolas. Así le llegó la noche, y las monjas tocando a su puerta interrumpieron su relajante panorama. Ellas le dijeron que era la hora de la cena, que fuera al comedor, pero ella se rehusó a hacerlo argumentando que no tenía apetito y que prefería dormir. Las monjas respetaron su decisión y se marcharon. Al día siguiente, domingo, la escuela prácticamente lucía vacía, pues la mayoría de las demás estudiantes se encontraban fuera en su fin de semana libre. Así que Kenia decidió ir al comedor a desayunar, pero ¿cuál sería su sorpresa que ahí se encontró con Pili, quien en cuanto la vio llegar le dijo muy contenta: «Hola, Kenia, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Supimos que estuviste muy grave de...». En cuanto ella la escuchó decirle eso, sus ojos se desorbitaron de la impresión de tan solo imaginarse de que Pili y todas en el colegio supieran lo que se había hecho, haciendo referencia al aborto que se provocara. Pero para su sorpresa, Pili continuó diciendo: «Neumonía». Ella, al escucharla terminar la frase, sintió que el alma le volvió al cuerpo, contestándole tímidamente: «Hola, sí, pero ya estoy bien, gracias». Sin saber qué más decir, se dirigió hacia donde estaba el desayuno, sirviéndose en un plato. En eso Pili la siguió como queriendo aprovechar el momento para disculparse con ella por la última vez que salieron juntas, y ella la dejó sola sin esperarla, regresándose al internado. Entonces le dijo: «Kenia, quiero pedirte una disculpa por la última vez que...». Pero Kenia la interrumpió diciéndole: «Por favor, olvídalo. No tienes por qué disculparte. Ya todo está bien. Olvídalo». A Pili se le iluminó la cara de alegría al oírla decirle eso, y enseguida le contestó: «¿De verdad, Kenia? ¿Me perdonas por haberte dejado sola? Ya olvídalo. Por mi parte todo está olvidado». Al decirle eso, tomó el plato y se dirigió hacia la salida del comedor, pero Pili la detuvo diciéndole: «Espera, por favor. Quiero decirte que te extrañé mucho, que si tú quieres podemos volver a ser amigas». Ella, contestando con un movimiento de cabeza, le dio a entender que sí, y se alejó. Más tarde Pili fue a tocarle la puerta de su cuarto, al mismo tiempo que le decía: «Kenia, ábreme, soy yo, Pili, ¿podemos hablar?». Pero ella, ignorándola, no le contestó nada, y mucho menos le abrió la puerta. Después de algunos minutos de esperar y no obtener respuesta, Pili se regresó a su cuarto. A la mañana siguiente, todas las alumnas se presentaron puntuales a sus clases, especialmente Pili, quien había llegado más temprano que de costumbre, viendo llegar a Kenia, quien por su parte se apuró a sentarse junto a ella. En eso Pili le dijo: «Buenos días, Kenia, ¿dormiste bien?». A lo que ella apenas sí le contestó: «Sí, gracias». La hermana encargada de la clase las interrumpió empezando con la clase. Todas guardaron silencio, pero Kenia de inmediato se dio cuenta de que estaba muy atrasada con algunas materias. Pero antes de que dijera algo, la religiosa encargada les preguntó a todas si había alguna interesada en ayudarla a ponerse al corriente con las clases. Rápidamente Pili, sin dudarlo dos veces, levantó su mano al mismo tiempo que decía: «Yo, hermana, yo puedo ayudarla». «Muy bien, señorita Pilar», contestó la monja y siguió diciendo: «¿Ya escuchó, señorita Altamirano? Su compañera Pilar la va a ayudar a ponerse al corriente con sus clases, y tienen mi permiso para después de sus clases quedarse 2 horas más estudiando».
Gracias, hermana. Gracias, Pili, contestó Kenia. Así pues, las dos día con día, después de clases, pasaban más tiempo juntas estudiando. Las semanas se fueron pasando rápidamente, no- notando Pili un cambio completamente diferente en Kenia. Y sin esperar más se lo hizo saber, diciéndole, Kenia, ¿te puedo hacer una pregunta que desde hace días te he querido hacer? Ella mirándola fijamente a los ojos como tratando de adivinar en su mirada qué era lo que le iba a preguntar, le contestó pausadamente. Sí, dime, ¿por qué ahora que regresaste te pasas más tiempo en tu cuarto? Siempre estás callada, ya no tienes la misma chispa de antes. Además, antes eras más alegre. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a los antros? ¿O es que acaso ya no quieres ser mi amiga? Kenia, recordando la promesa que le hiciera a su mamá de no juntarse más con ella, no le contestaba nada. Entonces Pili, al ver que no le contestaba, asumió que ella tenía razón y volviéndole a preguntar le dijo, es eso, ¿verdad? Ya no quieres ser mi amiga. Después de varios segundos de silencio, finalmente Kenia le contestó, no, no es eso, Pili. Yo sí quiero seguir siendo tu amiga. Lo que pasa es que mis padres me prohibieron juntarme otra vez contigo. Ella, sorprendida así como intrigada de querer saber cuáles fueron los motivos que llevaron a los padres de ella a prohibirle su amistad, le preguntó desesperada, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué tus padres te dijeron eso? Kenia, bajando la mirada, le contestó. Es que ellos piensan que tú eres la culpable de todo lo que pasó cuando la madre Rosemary los mandó llamar, pero yo les expliqué que no fue así, que siempre fui yo la culpable. Pero ellos, por supuesto, que no me creyeron y hasta ahora siguen pensando que todo fue por tu culpa. Billy, sin dudar ni por un segundo en todo lo que ella le decía, le preguntó inocentemente, ¿pero tú qué piensas? ¿Quieres seguir siendo mi amiga, sí o no? Kenia astutamente le contestó, claro que sí, Billy. Bueno, Kenia, pues mientras estemos aquí en el colegio y tus padres no se enteren de nuestra amistad, me gustaría que siguiéramos siendo amigas. A mí no me importa si ellos piensan que yo fui la culpable. Es más, me gustaría hablar con ellos. No, no, Billy, así está bien. No, Kenia, pero no te asustes. Digo, me gustaría hablar con ellos, pero para que me conozcan y así para aprovechar a decirles que de verdad te aprecio mucho como mi amiga. Después de esa conversación llena de mentiras y verdades, continuaron estudiando, concentrándose en sus clases, en su estudio. El tiempo pasó y en cuanto Kenia se puso al corriente con sus clases, dejó de frecuentar a Pili, volviéndose a encerrar en su cuarto y por consiguiente en su propio mundo. Las demás compañeras no tardaron en darse cuenta de su desconcertante actitud, llamándola la loca, la cerebrito, la ermitaña, la bruja, la demente, entre otras cosas más feas. Una noche, mientras dormía, le pareció escuchar unos toquidos provenientes de su ventana, que la despertaron asustada. Rápidamente prendió la lámpara y se quedó en silencio esperando volver a escucharlos, pero no tuvo que esperar mucho, pues los toquidos se hicieron aún más claros. Así que levantándose lentamente, decidió investigar quién era la persona que tocaba a esa hora de la noche su ventana. Así pues, abrió lentamente la cortina, pero al hacerlo se llevó la sorpresa de su vida, pues eran ni más ni menos que Débora e Inés. Al verlas pegó un grito del susto. ¡Ay! Pero pasado el susto les abrió la ventana al mismo tiempo que les decía, ¿pero qué están haciendo ahí? Débora, como siempre, se adelantó a contestarle diciéndole sarcásticamente, seguramente estamos tomando el sereno de la noche, tonta. ¿Pues qué no nos estás viendo que estamos tratando de entrar a tu cuarto?
En cuanto entraron, se sentaron junto a ella en la cama, conversando por largo rato. En eso, Billy, quien no podía conciliar el sueño, le pareció escuchar voces provenientes del cuarto de Kenia. Así que intrigada decidió cerciorarse si de verdad esas voces provenían del cuarto de su amiga, y sin esperar más abrió lentamente su puerta asomándose al pasillo. Pero en cuanto lo hizo, no le quedó la menor duda de que efectivamente esas voces provenían del cuarto de su amiga. Así que a la mañana siguiente, en cuanto la vio llegar al salón de clases con la cara desmejorada y con ojeras, le preguntó: Hola, Kenia. ¿Dormiste bien anoche? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque tu cara dice lo contrario. Pero Kenia, al sentirse acorralada por el comentario, le contestó nuevamente: Bueno, me desvelé un poquito estudiando. Pero Pili, aún no conforme con la respuesta, le volvió a preguntar: ¿Tenías visita en tu cuarto anoche? No. ¿Por qué me preguntas eso? Porque anoche me pareció escuchar voces que venían de tu cuarto. Ella, tratando de conservar la calma, le contestó lo más tranquilamente posible: No, Pili, seguramente te lo imaginaste. Ella, prefiriendo no profundizar más en el asunto, solo le contestó: Sí, probablemente eso fue. Pero a partir de esa noche, Billy siguió escuchando noche tras noche voces que provenían del cuarto de su amiga. Pero no solo ella era la única que las escuchaba, sino que también las demás compañeras que tenían sus cuartos cercanos al de Kenia. Así que una mañana un grupo de compañeras se acercó a Pili para hacérselo saber, diciéndole: Hola, Pili, ¿podemos preguntarte algo? Ella, muy amable, les contestó: Claro que sí, muchachas. ¿Qué es lo que me quieren preguntar? Una de ellas se adelantó a decirle: Queremos saber por qué sigue siendo amiga de Kenia, si todas sabemos que ella no está bien. Otra compañera dijo: Sí, es verdad. Parece como que está loca, pues varias compañeras han escuchado por las noches raras voces que vienen de su cuarto. Además, desde que regresó casi no sale, no tiene amigas. Bueno, solamente a ti. Y por si fuera poco, es la mejor de su clase. ¿Qué digo de su clase? De todo el colegio. Y muchas de nosotras pensamos que tiene pacto con el fantasma de la aparecida, quien es la que la visita todas las noches. Billy, sorprendida de lo que sus compañeras le estaban diciendo y aún más porque también ellas ya lo habían notado, les dijo tratando de defenderla: Pues yo nunca he escuchado nada, y eso que mi cuarto está frente al de ella. Además, a mí me gusta cómo es ella, que no se mete con nadie, no anda de chismosa inventando historias y además es muy estudiosa. Ustedes deberían de hacer como ella, en lugar de andar de chismosas hablando mal de los demás. Ay, Pili, pero no te enojes. Nosotras solamente decimos lo que hemos oído hablar de ella. Además, tú, que mucho la defiendes y ella a ti ya ni te pela, desde que terminaste de ayudarla a ponerse al corriente con sus clases. Y eso que antes eran inseparables. Pero bueno, solo queríamos advertirte de que no te juntes más con ella, no sea que te vayas a llevar una gran desilusión o te vuelvas como ella. Así, con esas carcajadas, se alejaron dejando a Pili muy preocupada por lo que le dijeron. Entonces, ella apurada corrió a ponerla sobre aviso acerca de lo que las demás compañeras pensaban de ella, pero por más que tocó a su puerta y por más que la llamó, Kenia nunca le contestó y mucho menos le abrió la puerta. Una mañana en clases, la monja encargada impartía tranquilamente la clase de biología y fisiología. El tema era el desarrollo del cuerpo humano en su estado de gestación. Y a la misma vez hablaba de las consecuencias de un aborto espontáneo. Así pues, todas muy concentradas en la clase guardaban silencio escuchándola, y quien, por su parte, también impartía la clase muy concentrada en el tema. Pero en cuanto Kenia escuchó la palabra aborto, empezó a ponerse muy inquieta, haciendo movimientos corporales muy extraños.
Todas continuaban en silencio, concentradas en escuchar con mucha atención a la monja. Cuando de repente y sin poder controlarse más, Kenia empezó a decir en voz alta un sinfín de cosas, de incoherencias. Todas voltearon a verla sin entender qué le estaba pasando. La monja le dijo: «Señorita Altamirano, ¿se siente bien?». Pero ella, ignorándola, continuó hablando como para sí misma, diciendo: «¿Ya lo ves, Kenia? Te lo dije, que ya todas sabían lo que te pasó. Es por eso que la monja está hablando del aborto. Lo dice por ti. Ahora que ya todas lo saben, se van a burlar de ti también. Te van a decir que eres una mala madre, pues mataste a tu propio hijo. Ya todas se enteraron. Mira cómo Pili se está riendo de ti». Pero mientras ella decía toda esa sarta de palabras que nadie entendía, Pili, si bien tampoco entendía lo que ella estaba diciendo, sí había podido reconocer muy bien esas voces que por meses las venía escuchando salir del cuarto de su amiga tan claramente como ahora las estaba escuchando. Asustada como el resto de las demás alumnas, solo se limitaba a escucharla y a observarla sin poder decir nada, hasta que de repente la vio caer de la silla al suelo en estado de convulsión. Todas gritaron asustadas: «¡Ay! ¡Está poseída! ¡La poseyó el fantasma de la aparecida!». La monja, asustada, le dijo a Pili que fuera en busca de la madre Rosemary y que llamara a una ambulancia. Mientras tanto, ella trataba de controlarla, diciéndole: «Kenia, por Dios, vuelve en ti. Por Dios, ¿qué te pasa?». Y pensando en que de verdad se encontraba poseída, la roció con agua bendita, le rezó mientras le ponía el rosario, pero Kenia, con una fuerza descomunal, la empujó junto con el rosario y el agua bendita. Las alumnas, después de ver eso, no dudaron ni tantito en pensar de que de verdad estaba poseída por un demonio o por el fantasma de la aparecida. Saliendo despavoridas del salón de clases en medio de gritos de terror, la madre Rosemary, en cuanto llegó hasta el salón de clases y la vio en ese trance, lo primero que pensó es que efectivamente se encontraba poseída por algún ente diabólico. Pues Kenia no solo seguía diciendo incoherencias entre risas y llanto, sino que también hacía ruidos como los de un animal herido, y sin contar con el dramático cambio de sus facciones, pues su cara lucía verdaderamente desfigurada y hasta su piel había adquirido un color opaco, desfigurándola aún más. La madre Rosemary, sin saber qué hacer o qué decir, solo se limitaba a observarla, pues se había quedado paralizada por el susto de verla así. Al cabo de varios segundos, ordenó a las demás monjas que trataran de tranquilizarla tomándola por los brazos, pero era casi imposible hacerlo, pues su fuerza era verdaderamente fuerte, así como extraña. En cuanto llegaron los paramédicos, trataron de controlarla, pero ni ellos mismos lograban hacerlo. Así que como pudieron y después de varios minutos de tratar de ponerla bajo control, le aplicaron un sedante que de inmediato le hizo efecto durmiéndola por completo. Fue solo así como pudieron sacarla y llevarla al hospital. Mientras tanto, la madre Rosemary llamaba de inmediato a sus padres nuevamente, pero en esta ocasión era para decirles la noticia que ellos tanto temían oír, especialmente Nora, diciéndoles: «Señores, urge que se presenten de inmediato, pues su hija se ha vuelto loca, ha perdido la razón. Ahora mismo se encuentra en el Hospital Santa Clara. Por favor, vengan lo más pronto posible, tenemos que hablar muy seriamente». Nora, en cuanto la escuchó decir eso, por poco y se desmaya de la impresión que causaran sus palabras, especialmente cuando la madre le dijo del comportamiento de Kenia en el salón de clases. Así que sin esperar más y sintiendo que el corazón se le quería salir del pecho, le dijo con el último hilito de voz que le quedaba: «Mañana a primera hora estaremos ahí». Mientras tanto, en el hospital, Kenia era atendida por diferentes doctores, quienes le realizaban un sinfín de estudios, con tal de determinar exactamente cuáles fueron o cuáles habían sido las causas que le ocasionaron tal desajuste emocional. Pero mientras todo eso pasaba con ella,
Pili, por su parte, se fue a la biblioteca de la escuela a buscar entre los libros y la computadora algo que le ayudara a entender cuál era el verdadero problema de su amiga, pues ella no creía eso de que el fantasma de la aparecida la había poseído. Así que, haciendo memoria desde el primer día que la conoció hasta la presente del incidente, y ayudada por lo que estaba leyendo, fue atando cabos, llegando a la conclusión de que su amiga Kenia tenía graves problemas mentales. Pero regresando nuevamente al hospital en donde se encontraba Kenia, y después de varias horas de tenerla bajo observación, finalmente parecía volver en sí del sedante que le aplicaron. Abriendo lentamente sus ojos, los doctores, al verla despertar, le dijeron amablemente: «Hola, Kenia, ¿cómo te sientes?». Pero ella, en lugar de contestarles amablemente, les dijo en tono molesto: «No soy Kenia». Los doctores intercambiaron miradas entre sí, asombrados de escuchar lo que ella les dijo, pero conservando la calma le volvieron a preguntar: «Si no eres Kenia, entonces, ¿quién eres?». A lo que ella contestó: «Soy Débora». Entonces ellos, siguiéndole el juego, le volvieron a decir: «Hola, Débora, ¿cómo te sientes?». Ella, aún muy molesta, contestó: «Mal, me siento muy mal, me duele mucho la cabeza y todo el cuerpo». Ellos continuaron el interrogatorio preguntándole: «¿Recuerdas lo que te pasó?». Pero ella, fijando su mirada hacia la nada como tratando de recordar, les dijo: «No, ¿qué pasó?». Los médicos le contestaron: «Tuviste un ataque de histeria en tu salón de clases». Pero ella, mostrando no recordar nada, se quedó callada. En eso ellos aprovecharon para preguntarle: «¿En dónde está Kenia?». Pero ella, soltando una tétrica risilla que atemorizó a los doctores, contestó: «Está escondida». «¿Por qué está escondida?». «Porque tiene miedo de que sus papás la vayan a regañar cuando se enteren de lo que hizo en el internado, y por eso me mandó a mí para hablar con ella, para hablar por ella». Uno de los médicos tomó el teléfono y marcó a dos de sus colegas, un psicólogo y un psiquiatra, quienes no dudaron en interesarse en el caso en cuanto fueron informados de los síntomas de ella, haciéndose presentes de inmediato. Y siguiendo con la conversación de que ya los otros dos médicos habían empezado, le dijeron amablemente: «Hola, Débora, ¿o Kenia?». A lo que ella contestó: «Ninguna de las dos, soy Inés». Coqueta, como siempre, continuó diciendo: «Hola, ¿les puedo ayudar en algo?». Ellos le dijeron: «Claro que sí, Inés. ¿Tú sabes en dónde están Kenia y Débora?». Ella se quedó pensando por unos segundos para después contestar con esa sensual y pícara voz que la caracterizaba: «Débora ya se fue, por ahora. Pues dice que está cansada de las tarugadas que comete Kenia. Y pues Kenia no lo sé. Creo que está escondida porque no quiere hablar con nadie». Así los médicos especialistas de la mente continuaron conversando con ella por más tiempo. Pero cuando pensaron que ya habían descubierto todo, se llevaron otra sorpresa cuando de repente, y cambiando completamente la voz, así como sus facciones, escucharon una tierna y suave voz decirles muy asustada: «Por favor, doctores, no vayan a dejar que Débora e Inés le hagan daño a Kenia». Ellos de inmediato le preguntaron: «¿Tú quién eres?». «Yo soy Rosaura». «Hola, Rosaura, ¿tú sabes en dónde está Kenia?». «Sí, Débora la tiene castigada, por eso no puede hablar». Los médicos, curiosos, le preguntaron nuevamente: «¿Por qué dices que Débora la tiene castigada?». «Pues porque la desobedeció poniéndose al descubierto enfrente de toda la clase sin la autorización de ella para hacerlo, y por eso la tiene castigada, pero la está maltratando muy feo, y yo tengo miedo que le vaya a hacer algo más peor. Yo quiero mucho a Kenia y siempre la cuido de ellas, pero a veces no puedo, pues ellas no me dejan». Ellos le dijeron: «No te preocupes, Rosaura, nosotros la vamos a cuidar y no vamos a dejar que Débora e Inés la maltraten. Pero ahora dinos, ¿quién más está con ustedes?».
Nadie más, solo nosotras tres, quienes siempre hemos estado con ella. Éramos muy buenas amigas, pues éramos sus tres mejores amigas, pero desde que Débora empezó a cambiar con todas nosotras, especialmente con Kenia, ya no lo somos tanto. Los médicos expertos en la materia enseguida se dieron cuenta del grave problema mental que padecía. Después de seguir conversando un poco más con ella, decidieron aplicarle un medicamento que le ayudaría a relajarse y aclarar un poco su mente, que de inmediato le hizo efecto poniéndola a dormir. A la mañana siguiente, muy temprano, se presentaron sus padres en el hospital exigiendo ver a su hija, pero los médicos especialistas no se los permitieron, argumentando que primero necesitaban hablar con ellos muy seriamente. Así pues, fueron conducidos a uno de los consultorios donde Nora impaciente les preguntó: ¿Qué tiene mi hija, doctor? ¿Por qué no la podemos ver ahorita mismo? ¿Y por qué son ustedes un psiquiatra y un psicólogo los que quieren hablar con nosotros y no los doctores regulares? ¿Qué está pasando? Ellos, tratando de calmarla, le dijeron: Señora, por favor, conserve la calma. Todas sus dudas se las vamos a aclarar enseguida. Después de decir eso, ellos hicieron una pequeña pausa como tomando fuerzas para decirles lo que tenían que decir. Así que, llenándose de valor, continuaron diciendo: Señores Altamirano, es muy fuerte y muy grave lo que hemos encontrado en su hija, pues los síntomas que presenta más las pruebas a las que fue sometida y basándonos en nuestra experiencia en este tipo de casos, hemos diagnosticado a su hija con múltiples trastornos mentales que al parecer algunos de ellos son genéticos, como la bipolaridad aguda que presenta. También sufre de un trastorno psicótico esquizofrénico, pero lo más grave dentro de todo esto es el trastorno de identidad disociativo que sufre, que en otras palabras es un trastorno de personalidad múltiples. Ellos, en cuanto escucharon decir eso, pegaron el grito en el cielo, literalmente hablando, especialmente Nora: ¡No! ¡No! Y sin más, perdió el conocimiento. Ellos rápidamente la tranquilizaron, ayudados por su esposo, quien a su manera trataba de darse fuerzas a sí mismo para no desfallecer él también. Pero Nora, al volver en sí del desmayo que sufriera, en lugar de controlarse, empezó a gritar como loca, diciendo: Mentira, eso es una vil mentira. Mi hija no. No, ella no puede tener esa maldita enfermedad. Díganme que no es cierto. Pero los especialistas continuaron diciéndole: Lo siento mucho, señora. ¿Qué más quisiéramos nosotros decirle que no es así? Pero desgraciadamente, ese es, ese es el diagnóstico que arrojaron las pruebas a las que su hija fue sometida. Más aparte, la conducta que en estos momentos presenta, pues su hija Kenia está ausente de su mente. Las que están presentes son tres diferentes personalidades que habitan en su mente, por así decirlo de alguna manera. Todo esto es muy difícil de entender, pero poco a poco se los vamos a ir explicando para que logren entenderlo. En eso el señor Roberto los interrumpió preguntándoles: ¿Qué va a pasar con mi hija? Ella va a ser trasladada a uno de los mejores hospitales psiquiátricos, claro, siempre y cuando ustedes lo autoricen. Ahí será atendida de la manera adecuada. Tendrá un tratamiento especial para sus enfermedades. Pero eso sí, el tratamiento va a ser muy largo. Pueden ser meses o hasta años en los que ella va a tener que permanecer ahí. Y si con el paso del tiempo responde bien al tratamiento, podrá salir y rehacer su vida normalmente, siempre y cuando tome adecuadamente la medicina por el resto de su vida. Pero antes nos gustaría saber si ustedes nunca notaron nada extraño en ella, porque al parecer esto no es de ahora, es desde que ella era muy niña. Ellos, guardando silencio, especialmente Nora, quien se había quedado como en la luna con todo lo que estaba pasando, el señor Roberto contestó: No, hasta hace poco que empezamos a notar cosas raras en ella, pero cuando era pequeña, pues siempre pensamos
que así era su carácter, el de una niña seria, introvertida, metida en su propio mundo o lunática, como mi esposa y yo cariñosamente la llamábamos. El médico psiquiatra se adelantó a preguntarle, ¿cómo qué cosas raras? Roberto, mirando de reojo a su esposa como buscando su aprobación para decirles lo que tenía que decir, continuó diciendo, bueno, hace poco más de un año mi hija sufrió un aborto provocado por ella misma, pero lo más grave fue que lo hizo con una gran saña, como queriendo al mismo tiempo quitarse la vida. En ese entonces el doctor que la atendió nos preguntó exactamente lo mismo que ahora ustedes nos han preguntado y hasta nos recomendaron buscar atención psiquiátrica para ella, pero nosotros no hicimos caso, pues no pensamos que fuera tan serio. Uno de los doctores lo interrumpió diciéndole, no buscaron ayuda psicológica para ella, porque de verdad pensaron que no era tan serio o porque sentían vergüenza de saber y de que la demás gente supiera que en realidad su hija no está del todo bien. Nora se adelantó a contestar en tono molesta, como siempre lo hacía cuando se trataba del mismo tema. No, fue porque pensamos que no fuera tan serio, como ya les dijo mi marido. Ok, señores, contestaron los médicos y siguieron diciendo. Por ahora tendrán que cooperar bastante con nosotros, sin ocultarnos nada. Especialmente tendrán que decirnos más acerca de su hija. Y si ustedes no saben mucho de ella, pueden preguntar con las personas que han convivido más tiempo con ella. Pero es muy importante conocer muchas más cosas de ella, no solo nosotros como sus médicos, sino que ustedes también como sus padres, y así pronto saber la forma más adecuada y correcta de tratar a su hija. Por ahora no podrán verla personalmente. No es el momento adecuado, pues en lugar de ayudarla la perjudicarán más. Solamente la podrán ver a través de una ventana de cristal donde solo ustedes la pueden ver, pero ella a ustedes no. Nosotros les avisaremos cuándo. Cuándo. Por lo pronto, les recomiendo que vayan a su hotel, descansen del viaje y estaremos en contacto. Pero Nora, no conforme con lo que los médicos le dijeran, les dijo, no, no nos pensamos mover de aquí hasta no haber visto a nuestra hija, aunque sea a través de la ventana. Los médicos, al verla en esa actitud decidida de no irse a descansar, no les quedó más remedio que dejarlos verla por algunos minutos a través del cristal. Al tenerla frente a ellos a través del cristal y verla con la mirada perdida como en el vacío, no pudieron evitar llorar de tristeza, de impotencia, de arrepentimiento de no haber actuado antes cuando meses atrás fueron puestos sobre aviso por el otro doctor sobre la extraña conducta de su hija. Tristes y cabizbajos, abandonaron el hospital. Iban muy confundidos, tal vez más o de igual manera en la que su hija se encontraba, pues su mundo irreal en el que habían estado sumergidos por años, viviendo ajenos o temerosos a no querer ver la realidad con respecto a la salud mental de su hija, ahora, de la noche a la mañana, la estaban enfrentando. Sí, se estaban enfrentando a una cruel y dolorosa verdad hecha realidad. Y pues bueno, amigos, hasta aquí se terminó el capítulo número 5. Espero que haya sido de su agrado, espero que los haya llenado de emoción, de sorpresas también, porque la verdad que es un capítulo fuerte, es un parteaguas, es un capítulo pues ahora sí, se muestra, se da a conocer las enfermedades, las personalidades múltiples que tiene nuestra protagonista Kenia. Y pues bueno, como les digo, cada vez los capítulos están más fuertes, más intensos y más dramáticos también. Entonces, amigos, muchas gracias por ver el programa, por estar aquí. Les recuerdo que
que si les gusta la novela, la pueden adquirir por Amazon. Está a un precio de entre los 15 a $20. Entonces, ahí la van a encontrar. Si les emociona y si no, pues también aquí me pueden seguir escuchando, cada sábado, dándole lectura a un nuevo capítulo, hasta terminar, hasta darle fin a la novela, que cada vez nos estamos emocionando, nos vamos sumergiendo cada día más en este mundo tan difícil de estas personas sabemos que hay tantas personas en el mundo que sufren una enfermedad mental, tanto niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todo aquí. Estas enfermedades desafortunadamente no perdonan a nadie, no perdonan estatus, no perdonan raza, no perdonan edades. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas enfermedades y pues ir al doctor. Lo malo de todo esto es cuando las personas no aceptan que tienen una enfermedad de esta. Es muy difícil que ellas acepten, ¿verdad? O se den cuenta y quieran ir por su propio pie al médico. Bueno, pues amigos, como les digo, cada sábado, en cada capítulo nos vamos sumergiendo más al mundo de Kenia, al mundo de conociendo un poquito más de cómo pueden ser o son estas enfermedades mentales tan fuerte el tema. Bueno, pues ahora sí, amigos, muchísimas gracias por su apoyo, por verme. Si les gusta, dejen un comentario, compartan el programa para que les llegue a más personas, para que más personas se emocionen, como lo hago yo y como lo hacen ustedes al ver este programa de lectura. Muchísimas gracias, amigos, y pues bueno, no me queda más que desearles que pasen un bonito fin de semana en familia. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo programa, en el próximo sábado de lectura. Dios me los bendiga. Bye bye.